Buenos días, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7 y les vamos a presentar la NIF A5, que son los elementos básicos de los estados financieros. Mi compañero Diego Rivera Francisco Miguel y su servidor Ponce Hernández Diego Alejandro comenzamos con la siguiente exposición. Para empezar, vamos a definir el objetivo y el alcance de la NIF A5. Su objetivo es definir los elementos que conforman los estados financieros con el fin de poder elaborarlos, analizarlos e interpretarlos. Su alcance, sus disposiciones son aplicables para todas las entidades que emitan estados financieros, tanto para entidades lucrativas como no lucrativas, de acuerdo a lo establecido en la NIF A3. La importancia. El objetivo de la información financiera es ser útil para la toma de decisiones. Debido a esto, definiremos los elementos más importantes de los estados financieros. Para comenzar, el balance general o balance de situación financiera es el estado financiero cuyo objetivo principal es determinar la situación financiera de una entidad económica en un periodo determinado, en el cual lo conforman tres tipos de cuentas básicas que son activos, pasivo y capital. Los activos son la suma de los bienes tangibles e intangibles, derechos y otros recursos administrados financieramente por una entidad económica. Los pasivos. Estos representan el acumulado de deudas y obligaciones de pago de una entidad de acuerdo a su actividad. El capital, o también conocido como capital contable, son el conjunto de recursos tangibles e intangibles y financieros que posee una entidad económica. Su fórmula es activos menos pasivos es igual al capital contable. De estos existen dos tipos, que es el capital contribuido por aportaciones de propietarios y el capital generado por utilidades y pérdidas. Mi compañero va a continuar con la exposición. Perfecto. Yo les voy a hablar acerca de los estados de resultados y el estado de actividades. Primero es importante definir que el estado de resultados es un estado financiero básico, al igual que el balance general, y este es desempeñado únicamente por entidades lucrativas. En general, el estado de resultados tiene la finalidad de detallar los ingresos recibidos, los gastos efectuados, determinar los costos en los que se va a desempeñar la venta del producto, para así poder llegar al cálculo de la utilidad o pérdida del ejercicio contable en un periodo determinado. Comúnmente ese periodo es mensual, ya que el estado de resultados nos ayuda a tener un control financiero y es por ello que las empresas por lo general lo realizan mensualmente. Es muy rara la entidad económica que lo desarrolle esporádicamente. Primero tenemos que definir cuáles son los elementos que integran al estado de resultados. El primero de ellos son los ingresos. Los ingresos es precisamente el valor que obtiene económicamente hablando la empresa por alguna prestación o venta de algún servicio o producto hacia un tercero, que es precisamente el cliente. Por otro lado, analizamos que el costo es precisamente ese valor económico que se le remunera a la empresa por esa prestación o venta de este servicio o producto por un cliente. Después analizamos la utilidad. La utilidad resulta cuando los ingresos superan a los costos y a los gastos efectuados en ese periodo determinado. Sin embargo, la pérdida es totalmente lo contrario. Se resulta en pérdida cuando los ingresos son menores a los costos y gastos, ya que al final dan números negativos, por lo tanto, números rojos, que son la pérdida neta. Después de ello, analizamos lo que es el gasto. El gasto, los egresos, son todas aquellas erogaciones que la empresa desarrolla durante un periodo determinado, que son los gastos que va pagando, ¿no? Para ello es primero analizar que los gastos se clasifican en gastos fijos, gastos variables, gastos operativos y gastos no operativos. Primero, los gastos fijos son todos aquellos gastos que la empresa
periódicamente debe de realizar siempre, como lo es, por ejemplo, la renta de un establecimiento donde se dedica a vender sus mercancías, que eso es siempre. Otro puede ser el pago de servicios públicos, que es también un egreso que tiene que realizar cada cierto tiempo. Por otro lado, analizamos el gasto variable. El gasto variable es aquel donde periodo por periodo va cambiando, ya que este gasto surge de la nada, surge de una urgencia inmediata que por algunas circunstancias se tuvo que realizar. Es por ello que el ejemplo que les ponemos es la compra de una refacción automotriz, que es como, por ejemplo, si se daña el vehículo de transporte de la mercancía, tenemos que pagar esa reparación del vehículo para poder continuar con nuestro trabajo que desempeña la entidad económica. Pero esto no significa que mes con mes este gasto se tenga que realizar. Por eso es variable, porque varía. Por otro lado, analizamos el gasto operacional. El gasto operacional son todas aquellas erogaciones que efectúa la organización que le permiten desempeñar sus diferentes actividades comerciales, es decir, todos aquellos gastos enfocados al pago de salarios, la compra de materias primas, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos los gastos no operacionales, es decir, son todos aquellos gastos que la empresa debe de absorber, pero que no se relacionan directamente con la actividad que realiza, sino que la empresa a fuerza los tiene que pagar. Y es ahí que el ejemplo que les ponemos es el pago de impuestos. Después analizamos el estado de actividad. El estado de actividades es básicamente lo mismo que el estado de resultados. La única diferencia es de que no lo realizan las entidades lucrativas. Al contrario, el estado de actividades es para las entidades no lucrativas. Además de que en este caso no se calcula la utilidad o pérdida neta del ejercicio, porque recordemos que una entidad no lucrativa es aquella que no tiene la intención de tener una remuneración económica. Después de ello, vamos a hablar del estado de flujos de efectivo, que es otro tipo de estado financiero. La función principal es el analizar las entradas y salidas de efectivo de otros activos equivalentes, como lo es cualquiera de las siguientes formas, que es por medio de una operación comercial, por medio de una inversión o por medio de un financiamiento. Luego vemos los métodos para cómo calcularlo. Primero tenemos el método directo, que es el método donde se ordenan todos los cobros y pagos en base a las categorías principales de que estos pertenecen. Y por otro lado tenemos el método indirecto, que es el desmenuzar prácticamente después del análisis del estado de resultados, desmenuzar esa utilidad para determinar cuánto era en efectivo y cuánto era por otros métodos de pago. Luego tenemos el primer ejemplo, que es precisamente el estado de resultados. Como lo ven, es un ejemplo muy sencillo. Primero se analiza lo que son las ventas, que aquí vemos. Luego vemos el costo variable, que son todos los costos que son relacionados a las actividades que estamos desempeñando. Luego tenemos los costos fijos, que eso representarían parte de nuestros egresos, lo que al final la diferencia de las ventas menos los costos y nos da una utilidad marginal, y esa utilidad marginal se la tenemos que descuentar a todos los gastos fijos y al final nos da la utilidad o la pérdida del periodo. Como en el ejemplo de aquí lo vemos, nos dio una utilidad. Bien. Luego analizamos el ejemplo práctico número 2, que es un balance general o es un estado de situación financiera, que eso ya lo representa de una manera más globalizada, todos aquellos importes enfocados a las 3 cuentas que ya había dicho nuestro compañero, que era el activo, el pasivo y el capital. Recordando que la fórmula general de la contabilidad es activo menos pasivo igual a capital. Muy bien, que es precisamente como lo que vemos aquí, la suma de todos los activos se la tenemos que restar a la suma de todos los pasivos y al final nos va a dar el capital. Y eso es precisamente cuando es el momento glorioso de los contadores, cuando al final, si les cuadra el activo, les cuadra la suma de pasivo más capital, como aquí lo vemos que son 1.538.150, es cuando son felices los contadores porque hicieron bien su trabajo. Estas fueron nuestras fuentes de consulta y para finalizar nos queremos despedir con la siguiente frase, la cual es: cada cierre significa que habrá una apertura, así es la contabilidad y así es la vida también.
Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.